Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por aquí, me da mucho gusto que ya andes por aquí y pues que estés una vez más aquí acompañándome con uno de estos temas de psicología que normalmente andamos ahí abordando y platicando y que finalmente pues tienen el objetivo como de compartir, de conocer un poco más sobre la psicología o sobre algunos temas de psicología. Obviamente no sustituyen ni tienen la intención de eh, sustituir al asunto de una terapia, ¿no? Porque obviamente son temas de manera general y que son de interés de todo el público. ¿Ok? Hola, buenas noches, Vero. Arnaldo, ¿qué tal? Buenas noches también. Ahora sí, sí, conforme te vayas conectando, pues ahí salúdanos para que pues, sepamos quién anda por aquí acompañándonos esta noche. ¿Sale? Y bueno, pues el tema de hoy que tiene que ver con el asunto de los temperamentos. Hola Mitzi, también buenas noches. Qué bueno que andas por aquí también. Pues yo sé que luego escuchamos o luego por ahí se habla del temperamento y pueden decir, es que esa persona tiene un temperamento fuerte o esa persona tiene un temperamento débil o frágil. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de este tema que es parte de la psicología, sí y no. Y ahorita los voy a contar por qué sí y no, porque a final de cuentas es un tema que luego causa polémica dentro del mismo círculo de psicólogos. Y entonces es un tema que sin embargo, es interesante y que muchas veces psicólogos lo estamos abordando, lo utilizamos en nuestras terapias, ¿sale? Y bueno, a ver, eh, vamos a hablar de aquí del temperamento y aclarar unas cosas. Esta cuestión del temperamento no tiene que ver con si es fuerte o débil. Todos los temperamentos tienen cosas positivas, todos los temperamentos tienen cosas, llamémoslo, eh, negativas o tienen sus partes débiles, ¿no? Y bueno, este asunto del temperamento, fíjense que hay básicamente dos corrientes, o bueno, no lo puedo decir como corrientes, pero sí, medicina tradicional china y lo que fue en la parte de la filosofía. Al final de cuentas, eh, se tienen años tratando de explicar el comportamiento del ser humano y pues los chinos, en lo que es la medicina tradicional china, se habla de los humores y entonces ellos lo manejan como 4 humores, en donde están asociados ciertos órganos del cuerpo junto con el tipo de temperamento o el tipo de humor que vas a tener. Y después vamos a tener, qué feo que se me acaba de olvidar el nombre, de Hipócrates, perdón, que Hipócrates hace o desarrolla una teoría de los 4 humores que es basada como en las personalidades o en los 4 tipos de personalidades que él ubicaba o detectaba. Y hace rato yo les decía que dentro del círculo de psicología no todas las corrientes lo aceptan. Sin embargo, he visto, y yo me voy a incluir, algunos psicólogos sí lo utilizamos en nuestras prácticas al momento de detectar o de determinar qué temperamento tiene alguno de nuestros pacientes. Pero bien, ¿a qué se refiere o de qué estamos hablando cuando estamos mencionando esta cuestión del temperamento? Ya les comenté que Hipócrates fue el que desarrolló esta primera teoría que tenía que ver con las primeras personalidades históricas y estoy hablando más o menos del siglo V, siglo IV antes de Cristo, estamos hablando de Grecia y
Pues finalmente, ¿de dónde basó Hipócrates esta teoría de los humores? Pues finalmente lo hacía con base también a lo que eran los flujos que había en nuestro organismo, y por un lado decía que la sangre pues es el elemento que está asociado al aire, las flemas que están es el elemento que está asociado al agua, la bilis amarilla que es correspondiente al fuego, y la bilis negra que es asociada a la tierra. Y entonces tú me podrás decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O por qué lo maneja así? Y bueno, según o de acuerdo a lo que se maneja desde esta teoría de Hipócrates, y que incluso después Galeno, que estoy hablando del siglo II antes de Cristo, estoy hablando 200 años después, él también sigue haciendo un estudio sobre esta cuestión del temperamento, termina diciendo que finalmente sí existe como una relación entre el temperamento, es decir, como la base de nuestra personalidad, va a tener un origen, va a tener, perdón, repercusión en algunos de nuestros órganos, ¿ok? ¿Y cómo funcionaría este asunto o cómo lo iríamos ya desarrollando? Eh, Ahora sí, hablemos de cuáles son los 4 temperamentos que son los más comunes, que son los que ustedes van a encontrar, incluso si los buscan en internet, los van a encontrar así, que es, ¿cuáles son los 4 tipos de temperamentos? Vamos a tener el temperamento sanguíneo, vamos a tener el temperamento colérico, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Esos son los 4 tipos de temperamentos que hay. Incluso en esta teoría de los temperamentos se considera que los heredamos de nuestros papás. ¿Por qué? Porque es una cuestión, como ya les dije, si es una cuestión de flujos, como es la sangre, pues a final de cuentas se supone o estaríamos hablando de que se podría estar manifestando también en nuestro comportamiento. Sin embargo, en esta cuestión de los temperamentos también se establece o se menciona que son más claritos los primeros 5 años de vida. Es decir, desde que nacemos hasta nuestros 5 o 6 años más o menos, se puede ver o se podría decir que es temperamento lo que estamos viendo en el comportamiento de una persona, en este caso de un niño, y que va a ser, heredamos un temperamento de mamá y un temperamento de papá. Y entonces las combinaciones pueden ser las que ustedes gusten y quieran, pero vamos a ver un poco sobre cómo funcionarían y qué es lo que se supone o qué características tendríamos de acuerdo a este tipo de temperamento. ¿Y esto qué quiere decir? Que los temperamentos van a tener una influencia en los patrones de comportamiento que vamos a tener, y que los podemos ver tanto en su aspecto como fortalezas, como en su aspecto en cuestiones de debilidad, porque van a tener, a final de cuentas, y como todo en la vida, tiene cosas buenas y tiene cosas que a lo mejor no se consideran tan buenas. Vamos a empezar con el temperamento sanguíneo. El temperamento sanguíneo es el que se caracteriza, según Galeno, por ser personas alegres, optimistas y que van a buscar siempre la compañía de los demás. ¿Qué más van a tener? Es gente que va a mostrar calidez a la hora de tratar con otras personas, y su modo de actuar casi siempre va a obedecer más a los sentimientos que siente esta persona por los demás que a las conclusiones realizadas de una manera racional. ¿Ok? Algo que también se menciona o que se llega a establecer es que son personas líderes, y que estas personas sanguíneas se les consideran como líderes natos. Y entonces es muy, justo porque son alegres y optimistas, es muy común que tengan gente siguiéndolos. Y entonces, este como líder
casi siempre lo que tiende a hacer es integrar a la gente, que eso es algo que le caracteriza normalmente a lo que le llamarían el temperamento sanguíneo. Hablando, yo les decía, si lo queremos ver desde nuestra conducta en los niños, se va a ver muy clarito y se va a seguir manifestando a lo largo de nuestra vida, pero en niños, les digo, es más puro el asunto de cómo lo puedes ver. Y entonces, el niño con temperamento sanguíneo o la gente que tiene este temperamento es gente que si te ve que tienes un problema, te va a preguntar cómo estás, qué tienes, si te puede ayudar en algo. Son amantes de causas perdidas, es decir, si ven a alguien que le está pasando mal, va a buscar cómo ayudarte, cómo echarte la mano. En esta cuestión de hacer actividades en grupo con esta persona, algo que va a tener siempre es el asunto de que si te equivocas, no va a recriminarte, se va a enfocar más en solucionar el problema más que buscar quién fue el culpable. Y si hay algún error, más que también regañarte, va a ser de, ándale, vamos, vamos, te va a motivar, va a buscar que lo vuelvas a, que lo sigas intentando, confiando en que te va a salir. Y entonces es una de las características que tiene normalmente alguien con temperamento sanguíneo. Algo que tienen es buenísimos para iniciar cosas, malísimos para terminarlas. Cosa que le inician muy bien, le inician con muchas ganas, pero a la mitad del camino se empiezan a desinflar y como que ya no le siguen echando tantas ganitas a lo que están haciendo y terminan por no concluirlo o lo concluyen, pero ya no con tanta intensidad como empezaron. ¿Ok? Y aquí hay algo más que se me anda patinando. Como es esta cuestión del asunto de que son muy sentimentales, es muy fácil lastimarlos. Es decir, es muy fácil poderles hacer daño, pero es gente que se recupera en cuestión de 3, 4 días sin tanta problema, ¿no? Digamos que sus fortalezas es que son gente expresiva, es gente atenta, es gente cálida y amistosa, es hablador, hablador en el sentido de que es muy platicador, es muy entusiasta y casi siempre va a ser muy compasivo, ¿ok? ¿Qué puede llegar a pasarle? ¿O cuál puede considerarse como esta debilidad? Yo les decía que es esta cuestión de que a veces es inconstante, que no, la constancia no es algo precisamente lo suyo, que a veces también caen en esta cuestión de querer, digamos, ser como muy perfeccionistas, y eso es algo que también les llega a pasar. No significa que no terminen, no hagan las cosas bien. Sí las haces bien, pero a veces bajo mucha presión pueden llegar a ser extremadamente perfeccionistas, ¿ok? Y entonces esas son las características, digamos, de lo que sería el sanguíneo. Luego vamos a hablar de lo que sería el flemático. El temperamento flemático, estamos hablando de una persona que tiene o que es propensa a comportarse de un modo sereno y tranquilo y normalmente es alguien que sí es constante, que sí es perseverante y es sumamente racional, ¿ok? Igualmente, Galeno, algo que mencionaba de este tipo de personalidades o este tipo de temperamento, es que van a destacar mucho la exactitud que tienen a la hora de pensar y de hacer las cosas, y que raramente se enfadan y no muestran demasiado sus emociones, llegando a veces a parecer que son algo fríos, ¿ok? Suelen mostrarse como algo tímidos porque no les gusta ser el centro de atención del todo, pero pueden llegar a tener, pueden asumir un rol de liderazgo. ¿Cuál es el único detalle que tiene normalmente alguien flemático?
Alguien flemático por lo general va a tener el problema de ser muy indeciso. Y entonces, para tomar una decisión, va a hacerlo por consenso. Y cuando estamos hablando de que va a hacer las cosas por consenso, es alguien que va a estar preguntándole a la gente más cercana o a la gente en la que más confía qué opina de lo que va a hacer o qué opinan de lo que están pensando hacer. Si la mayoría dice que está mal, entonces no lo va a hacer. Y si la mayoría dice que sí, pues sí lo va a hacer. Eh, Normalmente lo hacen porque no les gusta el conflicto, no les gusta pelear con los demás y no les gusta contrariar a nadie. Y entonces es muy común, les digo, como son muy serenos y tranquilos, además le caen muy bien a todo mundo. Es gente que le cae bien, donde se para, cae bien, porque además tiene siempre disposición, es muy agradable, eh, tiene esta cuestión de ser acomedido, es decir, a donde llega siempre tiene la disposición de ayudar y de ser o de hacer lo que le parece que se está necesitando, ¿no? Eh, ¿Qué llega también a pasar con esta persona? Son muy buenos, ya les dije, como son constantes, cosa que le pides, cosa que inicia, cosa que termina. Y normalmente yo les decía que los sanguíneos es gente que es inconstante o que empieza muy bien y no termina a veces bien las cosas. Es muy común que tanto un sanguíneo como un colérico, que ahorita les explico cómo funciona el colérico, terminen buscando tener un flemático a su lado, que se va a convertir en su mano derecha, porque es el que va a concluir cualquier cosa que inicia. Entonces, un sanguíneo inicia un proyecto, lo empieza a hacer y ahí va, y entonces después se lo va a ceder al flemático y el flemático lo va a concluir tal y como se lo hayan pedido. Ese es el único detalle que tiene. El flemático va a hacer lo que le pidas, no va a ser ni más ni menos. ¿Por qué? Porque es alguien constante. ¿Ok? Luego, ¿a quién vamos a tener? Bueno, aquí, ¿cuáles son entonces nada más sus características o sus fortalezas normalmente del flemático? Es alguien tranquilo, es sumamente confiable, es objetivo, eso sí, es alguien objetivo todo el tiempo, es muy diplomático, es eficaz organizado, es alguien calmado también. ¿Y cuáles podrían ser sus debilidades? Pues va a ser moroso, eso por lo que les decía de que a veces les cuesta trabajo tomar decisiones, lo va a llevar a que eh, prolongue o se tarde en entregar o en hacer algunas cosas. Entonces va a ser moroso, va a ser indeciso y en ocasiones llegan a desarrollar ansiedad este tipo de personas justamente por esta cuestión de que les preocupa mucho lo que estén pensando de ellos. ¿Ok? Luego, ¿a quién vamos a tener? Luego vamos a tener por aquí al colérico. Alguien que tiene el temperamento colérico, estaríamos hablando de alguien que es muy enérgico, es decir, una persona que tiene mucha energía, que es muy proactiva y que es independiente totalmente. También es un líder, solo que aquí este es un líder, llamémosle caudillo. Es decir, cuando estamos hablando de que es un caudillo, es que va a buscar cómo primero mandar a todos, o que va a ser Contreras, porque siempre está en contra de todo, y además primero manda a todos a hacer algo, y si sale bien, aparece y dice, ya ven, como si se hace así, pero si sale mal, va a terminar diciendo que no salió porque los demás son tontos, o son estúpidos, o no saben, o no entendieron las instrucciones que él dio. Aquí cuando hay un problema con un colérico, yo les decía que el sanguíneo va a buscar solucionar el problema. El colérico, cuando hay un problema, más bien va a buscar quién fue el culpable del problema. No le importa tanto
quién solucionarlo, sino encontrar a quién va a ejecutar literalmente, ¿no? A quién va a regañar o a quién va a exhibir. Eso es algo que normalmente le va a pasar. La otra es alguien que va a defender sus puntos de vista a capa y espada, no va a ceder bajo ninguna circunstancia y es alguien que constantemente está metido en conflictos y en cuestiones de hostilidad. ¿Por qué? Porque siempre está buscando ser el mejor, ser el número uno, que se note que él es el que hizo las cosas o el que él las propuso. Entonces, eso es algo muy común. ¿Cómo lo puedes ubicar? Es el que cuando estás jugando un juego de mesa con él y pierde, puede decir, este juego no sirve, es muy aburrido y termina aventando las piezas por todos lados. O si bien practicas alguna actividad o un deporte con esta persona en equipo y te equivocas, en vez de decirte viene, a la siguiente te sale, no. El del temperamento colérico te va a empezar a decir que para qué estás ahí, que mejor te salgas, que no sirves, que solo estorbas. Normalmente va a buscar cómo darte un bajón en tu estado de ánimo, ¿ok? Eh, Son muy buenos para improvisar también. Es gente que está lista y dispuesta para los imprevistos y para improvisar, pues se sienten comodísimos haciendo esa cuestión de improvisar, ¿ok? ¿Qué llegan a tener como problema? Ya les dije, se enojan por todo les molesta. Oye, haz esto. No. Oye, ¿por qué no vemos tal cosa? No, no se puede. Siempre tiene un pretexto para hacer las cosas o siempre tiene una manera de minimizar cualquier situación. En palabras coloquiales, es enemigo natural del temperamento sanguíneo. Eh, ¿Por qué? Porque el sanguíneo es de proponer y el colérico es de repeler. Entonces, el sanguíneo propone y el colérico va a decir que no se puede, que eso no, que mejor lo dejen para otro momento. Y entonces, siempre va a tener una forma o una manera de repeler o de contradecir. Por eso también dicen que son medio contreras los coléricos, ¿ok? Y entonces aquí, a manera de resumen, ¿qué tienen como cuestiones de fortaleza? Son decididos, son sumamente productivos, son visionarios, eh, son sumamente independientes, ahí sí. Eh, ya dijimos que son líderes y son voluntarios, o sea, sí hacen las cosas también, pero siempre y cuando les convenga o sea para un beneficio de él. Si no, no va a hacer las cosas. ¿Y cuáles serían como sus principales debilidades? Es que puede ser muy frío y no emocional. O sea, si tú le cuentas algo, a diferencia de un sanguíneo que te va a poner atención y va a estar como dispuesto a escucharte, un colérico te va a decir, ¿sabes qué? A mí no me importa, no te estoy pidiendo que me cuentes tu vida. Ese es el detalle que tiene, ¿no? Eh, Llega a ser rencoroso, que eso también es una característica del colérico, o en esta cuestión una debilidad. Es sarcástico, puede ser cruel y también es sumamente irascible. Se enoja y se prende fácilmente con cualquier cosa. ¿Ok? Y luego, el último temperamento que estaríamos viendo y comentando tiene que ver con el temperamento melancólico. El temperamento melancólico es normalmente una persona emocionalmente sensible, pero estoy hablando de que su sensibilidad está casi al 100%. La otra es sumamente creativas. Les gusta mucho crear, se les da muy fácilmente las cuestiones artísticas, pintura, danza, baile, lo que sea artístico, todo eso se les da. ¿Qué tienen también? Son introvertidos. Y cuando estoy hablando de que son introvertidos es no les gusta mucho convivir con gente. Hay veces que me ha tocado ver
que sobre todo en escuelas, cuando son niños, que quieren que a fuerzas hay niños que se les nota que son melancólicos y es tan duro y dale que quieren que el niño conviva y que haga cosas con otros niños. Si tú entiendes cuál es el temperamento que tiene ese niño y ves que es un temperamento melancólico, no le vas a insistir en que se integre a fuerzas con otros niños o que haga actividades con otros niños. Puede hacer otras cosas y después vas viendo cómo integrarlo, pero no lo puedes obligar y no puedes decir que tiene un problema de socialización porque es introvertido y porque no le gusta convivir o no le gusta hacer cosas con otros niños. Ese es el detalle que tiene un temperamento melancólico. Y la otra es, normalmente van a tender a sacrificarse por los demás. ¿Y esto qué quiere decir o cómo, a qué me refiero? Si tú tienes un conocido que es melancólico y pongamos, se están poniendo de acuerdo para comer y él o esta persona que es melancólica dijo, oigan, pues a mí se me antoja que vayamos a comer a tal lugar. Y resulta que la mayoría empieza, dice que sí, pero si está un colérico o está un sanguíneo y dice, no, a mí no, vámonos a comer a otro lado, porque a mí no me gusta ese lugar y entonces, ¿qué va a pasar? El melancólico puede sacrificar esa parte de decir, bueno, está bien, pues entonces vamos a donde él dice. Y entonces, eso es lo que llega a hacer. Puede sacrificar sus gustos personales o a veces sacrificar sus propios intereses por complacer a los demás, o más bien por ceder, porque no es por complacer, porque cede el poder o el control a los demás. Ese es el detalle que puede tener. Y esta cuestión que les decía de que son emocionalmente muy sensibles, eso también les lleva a ser muy inseguros en las cosas que hace. Cosa que duda de si está bien o está mal, o si le faltó algo. Y entonces a veces llegan a rayar en el perfeccionismo. Me ha tocado ver gente que es justamente con un temperamento melancólico, que hace una pintura y que está perfecta, está muy bien la pintura, pero resulta que después dice, no, 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 algo le falta, no está bien. Y puede estar muy bien la pintura, pero dice que no, que algo no le late, que algo no le está vibrando bien con esa pintura y la puede deshacer, la puede, ahora sí, la puede despintar o quitarla, justo porque sus estados de ánimo normalmente son variables también. Y algo que sí tienen es que son propensos a la tristeza. Incluso es muy común que sean personas que tienen la expresión como si estuvieran tristes todo el tiempo. Y muchas veces les llegan a preguntar, oye, ¿estás bien? Y él, sí, ¿por qué? Si es que te ves triste. Y puede decir, no, de hecho hasta contento estoy o me siento muy bien. Y es como de, órale, pues dile a tu cara porque pareciera que no, no están conectados. Y entonces aquí, en el cuestión del melancólico, que tienen como principales fortalezas. Pues también es gente muy trabajadora, justo porque no le gusta la convivencia con las otras personas. Es muy común que cosa en la que ella se pone a hacer, se concentra y se pone a hacerla completamente. Entonces, tiene mucha autodisciplina. Es alguien que normalmente se le conoce como que es muy estratega para hacer las cosas. O sea, piensa mucho antes de actuar, es muy analítico y normalmente les digo, es muy trabajador también. Y es constante. Acá, a diferencia del flemático, que podemos decir, pues el flemático también es constante, sí, pero con el flemático puedes ir y platicar y te hace la charla. Con el melancólico no, el melancólico sí se va a poner a hacer lo que tiene que hacer y no se va a clavar tanto en si quieres platicar o no.
Entonces, ¿qué llega a tener también como un aspecto negativo en esta, o una debilidad, perdón, en esta cuestión del que es el melancólico? Pues normalmente es alguien que va a ser, que tiene una visión negativa de la vida o de las cosas. Y entonces les puede llegar a costar mucho trabajo tener esta capacidad de ver las cosas positivas o buenas. La otra es, muchas veces son muy teóricos, no lo aterrizan a la parte, eh, digamos, práctica. Todo es más teórico, totalmente teórico, ¿ok? Y la otra es que puede ser muy propenso a, al bullying o a la persecución, ¿vale? Entonces, de hecho, normalmente un melancólico es la víctima preferida de un colérico. Eso es lo que sí puede llegar a pasar, ¿ok? Y bueno, esos son los 4 temperamentos. Yo normalmente los abordo mucho cuando trabajo con niños. ¿Por qué? Pues porque me da una perspectiva muy clara de cómo está pasando. Incluso con adolescentes también lo llego a hablar o lo llego a tratar de ubicar. Incluso lo platico con los papás de este tema. ¿Por qué? Porque justamente también los papás ayudan mucho a poder identificar qué temperamento tomaron de mamá y qué temperamento tomaron de papá. Yo les decía que pueden tener dos, y entonces uno va a ser el, el que se le va a conocer como el temperamento primario y el otro va a ser el temperamento secundario. Y entonces, cuando decimos que tiene, que es temperamento primario, pongamos, porque la combinación puede ser cualquiera, pongamos que tienes un temperamento primario colérico y tu temperamento secundario es el melancólico. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que cuando todo el tiempo el colérico va a estar peleando, haciendo cosas, siendo líder, haciendo muchas cosas, pero puede tener momentos en el que va a votar o va a salir el temperamento secundario. Y cuando sale ese temperamento secundario, lo que va a hacer, si estoy hablando que es melancólico, entonces se va a poner triste y se va a aislar y entonces no va a querer hablar con nadie y a todo mundo lo va a sacar de onda porque es, oye, ¿qué onda así? ¿Por qué está así? Es más, incluso puede tener su momento de tristeza y decir, no quiero saber de nadie, necesito aislarme un poco y digamos, va y llora o se aísla un poco de la gente. Ya que pasa ese momento, otra vez regresa a su temperamento primario, que sería en este caso el colérico. Pero la combinación puede ser la que quieran, pero siempre va a ser un primario y un secundario. ¿Y qué otra cosa? Porque eso también lo platico con los papás cuando estoy en sesión, que me dicen, oye, es que mi hijo, ¿por qué es tan aislado? No le gusta salir, se la pasa encerrado todo el tiempo, no convive con la gente y nada más se la quiere pasar haciendo dibujos y pinturas o cosas así. Entonces, bueno, ya me está hablando de un temperamento melancólico como base. Pero resulta que el temperamento primario del papá es sanguíneo y entonces es alguien que es activo todo el tiempo y todo el tiempo quiere salir a hacer actividades al aire libre y que vamos a acampar y que vámonos a un museo, quiere hacer 1000 actividades. Y resulta que si tiene un hijo melancólico, no va a querer hacer el hijo melancólico las cosas que el padre sanguíneo hace. Y entonces normalmente ahí empiezan los conflictos porque es por una cuestión de temperamento. El temperamento sanguíneo de papá está peleando o quiere que el temperamento melancólico del hijo cambie. Y si es el primario del hijo, no va a cambiar. De hecho, a partir de ahí es donde se dan o se producen ciertos problemas o ciertos trastornos después. Nosotros nos podemos dividir en 3 partes en cuestión, hablando de estructura de personalidad.
La primera, que es temperamento, que ya les dije, se ve purito de los 0 a los 5 o 6 años. Incluso hay veces que cuando los papás se separaron sí, se separaron cuando estaba embarazada la mamá, hay veces que pueden ver el comportamiento del hijo y decir, es que se para o habla o tiene el carácter del papá. Ah, bueno, eso es temperamento. No es el carácter, es temperamento. Y entonces se ve o lo manifiesta justo porque en esta teoría estoy diciendo que es hereditario. Y si se considera que es hereditario, no necesitas haber convivido con tus papás para tener o desarrollar alguno de estos 4 temperamentos que acabo de mencionar. ¿Ok? Y bueno, a ver, nada más vamos a ir aquí contestando unas preguntillas que nos andan poniendo aquí. A ver, Manuel, nos pones, ¿una persona puede tener 2 o 3 tipos de temperamento o está muy definido? No, tenemos 2. Son 2 normalmente los que vamos a tener, que son los que se ven muy clarito. Te digo, uno va a ser el primario y el otro va a ser secundario. El primario es el que todos los días está ahí y es el que nos rige y el que nos lleva. Pero cuando está en crisis o entra en algún punto donde este temperamento primario no está pudiendo con la situación, sale el secundario y, digamos, entra para hacer el quite o para ayudar a solucionar la situación. Una vez solucionada, digamos, se vuelve a apagar o se baja y le regresa su posición al temperamento primario. ¿Ok? Luego, aquí nos ponen que sí, podemos decir que el temperamento son los comportamientos que tiene uno ante los comportamientos que tiene, no, perdón, que tiene uno ante las situaciones cotidianas y por lo que veo son heredados. Comúnmente actuamos como era nuestro papá o mamá. Sí, y aquí miren lo que les mencionaba. Si nuestros temperamentos primarios coinciden con nuestro temperamento primario, perdón, coincide con el temperamento primario de alguno de nuestros papás, no hay tanta bronca. El problema es cuando heredamos los temperamentos secundarios de nuestros papás, porque no, ahí es cuando normalmente no cuajamos o sentimos que no pertenecemos a esa familia, porque la forma de conducirse o de actuar de los papás no cuadra, no es, como no es, les digo, los primarios, y no le cuadra al papá, puede decir, oye, es que, ¿por qué es tan distinto? ¿Por qué es así? Y es pues porque su temperamento secundario no cuadra con el tuyo ni con el de mamá. Y entonces, como no son los primarios, pues entonces no es muy probable que tengas conflicto con los hijos, ¿sale? Luego, aquí también de Arnaldo, a ver, es común decir que de acuerdo a cómo reaccionamos ante alguna circunstancia, es que es temperamental. Fíjense que sí, la expresión es la que se dice, sin embargo está mal utilizada, porque el temperamento solamente son estas 4 cosas que acabo de mencionar. No hay nada más cuando se habla de temperamentos. No, lo que sigue es el carácter, y que eso lo voy a comentar la siguiente plática de la siguiente semana. El carácter se forma con base a la educación que tenemos en casa y con usos, costumbres y el entorno en el que estamos viviendo. Es aprendido y se puede modificar. Existen 6 tipos de carácter. Normalmente tenemos 3 o 4 mezcladitos, pero se pueden ir modificando. E igual que lo que acabo de decir del temperamento. Existe uno primario y los demás son secundarios. Nada más hay que ver cuál es el carácter que hemos ido formando. El carácter también tiene que hacer match con el tipo de temperamento que tengamos.
porque si no hacen match, entonces empezamos ahí a tener problemas para desarrollar una personalidad sana, y después ahí viene justamente lo que se conoce como los trastornos de personalidad, que ya por ahí mencioné la vez pasada. Hablamos de lo que era el trastorno límite de personalidad y que justamente tiene su origen en que no coincidió o no se desarrolló adecuadamente lo que era el temperamento, no hizo match con el tipo de carácter que desarrolló, y por consiguiente terminó desarrollando en este caso, un trastorno límite de la personalidad. Existen 9 trastornos de la personalidad, el TLP es uno. Ya iremos viendo después cuáles son los otros trastornos de personalidad que se van desarrollando cuando no está haciendo match nuestro temperamento y nuestro carácter, ¿sale? Y aquí, que si los adultos camuflajeamos los temperamentos, no, de hecho el temperamento está ahí todo el tiempo. Lo que no, luego no hacemos o no nos damos cuenta es cómo hacer que, em, que nuestro temperamento sí esté acorde a un tipo de carácter, y que ese carácter nos lleve a tener bien definido, bien desarrollado nuestra personalidad. Porque les digo, si hay alguna cuestión que no cuadra, por ejemplo, existe un carácter que se llama colérico. Y si tú eres flemático y tus papás o las circunstancias o en donde estás creciendo te están llevando a que desarrollaras eh, cierto carácter colérico, no hace match en tu cabeza y no hace match emocionalmente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano vas a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque por un lado tú eres sereno y tranquilo, pero por el otro lado te están bombardeando o inculcando en que debes de ser agresivo y tienes que ser un líder y tienes que hacer. Pero si no es parte de mi temperamento, ¿cómo le hago? No me va a salir. Y entonces hay que ver qué se puede hacer, ¿sale? ¿Cómo le puedes, eh, cómo desarrollarlo para que tengas un temperamento sano, ¿sale? Eh, Otra, que si el temperamento se hereda, a ver, digamos que si del padre el secundario, primero, no, perdón, el primario se hereda del padre y el secundario de la madre, no, no es en ese orden, puede ser primario de cualquiera. El primario puede ser de mamá, o puede ser de papá, o puede ser de cualquiera, pero podemos heredar cualquiera de los dos. O sea, puedo heredar el secundario de mi papá y el secundario de mi mamá, o puedo heredar el primario de mi mamá y el secundario de mi papá, o bien puedo heredar el primario de mamá y el primario de papá, no importa. Puedo heredar, ahora sí, tengo 4 opciones, y de esas 4 opciones me puede tocar cualquiera de esas, pero yo me voy a quedar con una de mamá y con una de papá, ¿sale? Y aquí, eh, fíjate que eso he hecho muchas veces, Arnaldo, también. eh, que es, bueno, dices que por lo que escuchas, el oficio que cada uno tiene es de acuerdo al temperamento. El sanguíneo podría ser alguien que ayude, un líder como un entrenador de deportes, el flemático, como le dicen a los ingleses, podría ser un político, ¿sí? El colérico podría ser un abogado y el melancólico un artista, compositor y cantante. Es correcto, es perfectamente así. Tú lo puedes ver e incluso te vas a dar cuenta cuando no hace match. A veces la actividad o la función que tiene con el temperamento que está desarrollando. ¿Sale? Y efectivamente, eh, si, si, si ustedes ven, por ejemplo, yo les voy a decir el artista y ustedes lo ponen, y ya les digo si es correcto o no. Salvador Dalí, ¿qué temperamentos creen que tenía? Y ahí lo pueden poner y ya les digo si sí o no. O bien está Frida Kahlo.
y ya podemos verlo. O la otra, también es muy fácil de detectar. Este, nuestro secretario de salud, el que estuvo a cargo del COVID, se me acaba de olvidar cómo se apellida este hombre, pero bueno, él también, pues a ver, traten de ubicar qué tipo de temperamento tenía él. ¿Qué otra? ¿El temperamento no se modifica? No, no se puede modificar. El carácter sí, sí se puede modificar. Ese sí. Y de manera práctica, a ver, vamos que suponga acá, de manera práctica, ¿se puede saber cuál es el temperamento personal? Sí, justamente sí, sí se puede saber cuál es eh, el temperamento que tiene cada uno. Y yo te puedo decir que normalmente es algo que hago los primeros 15 minutos que platico con una persona. Trato de ubicar qué temperamento tiene, trato de ubicar también algo que es qué tipo de comunicación neurolingüística tiene y ya con base a eso puedo definir y decidir cómo voy a hablarle a la persona y qué tipo de expresiones corporales, visuales y auditivas son las que estaré utilizando para hablar con las personas. Sí, sí lo puedes detectar, tú puedes saber el tuyo con base a lo que les acabo de decir, o en un ratito, ahorita que acabe la plática, en la invitación, les subo un cuadro de cuáles son las características y ahora sí, hacen su checklist y van a ver qué es el tipo de temperamentos que tienen y pueden sacar los dos, ¿sale? Hola Pamela, qué gusto también saludarte, gracias, gracias, gracias. Y a ver, una preguntita por acá también. Dice, si en la niñez un menor su temperamento primario sea melancólico, conforme crece, ¿se puede que su temperamento secundario se pueda volver un temperamento primario? No. Normalmente el temperamento primario sigue siendo primario. Si te están obligando o si te han llevado a querer que sea tu temperamento secundario el primario, normalmente vas a terminar teniendo un trastorno ya sea o un trastorno de conducta o vas a tener algo que se llaman trastornos disruptivos del comportamiento, que eso se ven justamente en niños o en adolescentes, que son justamente los adolescentes a los que se les ha intentado de llevar por un camino donde no va acorde a su temperamento y entonces va a tronar tarde o temprano. ¿Sale? Así es que no, el temperamento primario va a ser primario siempre, el temperamento secundario va a ser secundario también siempre. ¿Ok? Y aquí, ¿qué temperamento sano? ¿Hay insano? No, ningún temperamento es insano. Ni son buenos ni son malos, solo son temperamentos y ya. Como yo decía que como todo en la vida, tienen su lado de luz y su lado oscuro. Entonces, aquí normalmente vamos a tener que es el asunto del temperamento. No, no son ni buenos ni malos. Nada más se hace insano cuando te están queriendo cambiar el temperamento que no es el tuyo o quieren que desarrolles un carácter que no va acorde con tu temperamento y que entonces ahí sí vas a desarrollar un trastorno de personalidad. ¿Ok? Y bueno, aquí ya de lo que comenté de Salvador Dalí. Dalí es melancólico colérico. Nada más pusieron melancólico, pero es melancólico colérico. Si recuerdan, se enojaba. Y entonces, pero era un gran artista. Pero su principal, eh, su temperamento primario
es melancólico, su temperamento secundario era colérico. Y entonces, sí, sí, y si ustedes ven sus entrevistas, si ven cómo se comportaba, era un cuate que estaba como muy ensimismado todo el tiempo, viviendo en sí, pero cuando querían hablar con él o le hacían preguntas que para él eran como estúpidas, se enojaba y entonces ahí botaba su lado colérico. ¿Ok? Y en el caso de Gatell, mira, sí lo mencionaste por aquí, mi queridísimo Arnaldo, tienes razón, eres colérico, melancólico, nada más al revés, melancólico, colérico en el caso de Dalí, ¿vale? El primario era melancólico, el secundario era colérico. Y en el caso de Hugo López Gatell, gracias tanto a Vero como a Manuel, que me ayudaron aquí a poner el nombre. Ahora sí, a Gatell, ¿qué tipo de temperamento le pondrían? Con base en lo que vimos todos en su comportamiento. Vamos a ver si pusieron atención. A ver. Ok, ya ven aquí, Manuel dice que en cuestión de Gatell, que era flemático y colérico, es correctísimo, mi estimadísimo Manuel. Efectivamente, era un cuate es flemático y todos lo pudimos ver en el momento de cómo se manejaba y qué terminaba haciendo, pero cuando se vio bajo presión o cuando de repente ya le habían saturado, botaba el colérico, que efectivamente era algo que le llegaba a pasar. Y entonces, sí, así es como uno puede ir viendo y puede estar observando cuáles son los tipos de temperamentos que vamos teniendo. Si tú ya tienes identificado como estas características personales, digo principales, perdón, personales, no, de estas características principales de cada temperamento, tú cuando estás platicando con alguien vas a ver, eso no se va a modificar. De entrada, es la base de su personalidad. Incluso cuando ya tienes muy desarrollada esta parte de identificar y de ubicar cómo funcionan los temperamentos, te puedes percatar cuando ya su carácter no hace match con su temperamento o que incluso cuáles son los problemas de personalidad que puede estar empezando a presentar o que presenta la persona justamente porque no hace match. El temperamento siempre lo vas a ver, siempre va a estar ahí presente, siempre lo vas a notar cuando platicas con la persona, cuando estás conviviendo y no te lleva mucho tiempo identificar el temperamento de una persona. Son 4 y si tú los ubicas, tú ubicas el primario y luego es muy fácil ubicar el secundario, pero cuando los empiezas a ubicar y empiezas a entender como de, ya vi por qué reacciona así, ya vi por qué se enoja todo el tiempo cuando le digo que haga algo, pues es que es colérico. Ya vi por qué siempre anda con la pila todo y quiere hacer todo y vámonos, ahora vámonos acá y para pues porque es sanguíneo. Oye, aquel nunca quiere salir a nada, ni siquiera aquí a tomar el sol al jardín, pues porque es melancólico. Y oye, y aquel siempre pide consejos a todo mundo para tomar una decisión, pues porque es flemático. Eso es lo que tú te vas a ir dando cuenta con esta cuestión de los temperamentos. Les digo, aunque no
Todos los psicólogos lo utilizamos, aunque no todos están de acuerdo, no todas las corrientes lo manejan y lo utilizan. Yo normalmente, yo la verdad digo, tengo más de 20 años dedicándome a esto. La verdad es que desde que lo empecé a ver, lo empecé a leer y lo empecé a estudiar y lo empecé a checar, dije, pues es que sí hace match, pero cuando lo ves así, cuando solamente lo ves como la primera base, digamos, la primera parte de una personalidad, te sirve perfectamente. No es como para que digas, ah, ya, con esto ya la hice, no, pero te da la base para entender cómo se comporta una persona y de dónde viene ese comportamiento. Y sí, pero es bien padre este asunto de los temperamentos, cuando los vas entendiendo. Y los temperamentos se detectan desde la niñez, eso lo he detectado a mis hijos y sobrinos, sí, exactamente. Uno lo puede ver desde el llanto del bebé, ve cómo llora. Un bebé sanguíneo llora y parece que te está diciendo, ven, ven por mí y vas a ir. Un colérico vas a escuchar ese llanto fuerte que se oye cómo se desgarra la garganta y no, y vas a ir también porque te está demandando que vayas, ¿no? Un niño flemático va a tener un llanto normal, no va a ser ni exagerado ni nada, pero además vas a notar cómo llora, hace pausas. Llora, vuelve a hacer pausas. Eso es muy característico de un bebé flemático. Y un bebé melancólico, es rarísimo que vayas a escuchar un llanto fuerte. Las personas melancólicas cuando lloran tienden mucho a llorar, digamos, hacia adentro. Lloran como nada más solo son suspiros y sollozos. Nunca vas a escuchar un llanto fuerte como sería de un colérico o de un sanguíneo. ¿Sale? Ok. Y aquí, ¿qué más mencionas? Que como siempre, crees que lo más importante, qué tipo de temperamento tenemos cada uno, autoconocimiento, efectivamente. Yo aquí siempre les digo que pueden hacer justamente eh, es autoconocimiento. Y ustedes, en cuanto detectan cuál es su tipo de temperamento, ya digamos, ya tienen el primer paso de un montón más que hay que dar, pero para poder conocerse y saber cómo, ah, ya entendí por qué reacciono así ante ciertas cosas, o ah, ya sé por qué me cuesta trabajo hacer estas otras, o ah, ya vi por qué se me facilita tanto hacer estas otras, porque tiene que ver justamente con el tipo de temperamento que tienes y con el tipo de temperamento, tanto el primario como con el secundario, ¿ok? Y aquí algo que menciona también Arnaldo, y que también es cierto, los melancólicos hacen pucheros. Sí, es normal que eso lo hagan pucheros. Nunca va a ser escandaloso ni estrepitoso un llanto de un melancólico. Sí, tienden a ser solo pucheros. ¿Ok? Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta más o quieren saber algo más. Pero así es como funciona este asunto de la teoría de los temperamentos, ¿ok? Y así lo voy a dejar como teoría de los temperamentos porque les digo, no está casada con ninguna escuela ni con ninguna corriente psicológica. Eh, Algunos psicólogos lo hemos tomado, sí, como parte de nuestras formas de dar intervención. Yo lo uso también como parte de las evaluaciones que llego a utilizar o que llego a hacer, pero solamente como para ir detectando para dónde voy y cómo voy a ir trabajando. ¿Sale? Así es que, a ver si tienen alguna preguntita, algo más que quieran comentar. Ok, pues muchas gracias, Vero. Qué bueno que te agradó y que te gustó, porque sí, sí, sí es muy interesante y es muy padre cuando las vas
identificando y las vas viendo. Y algo que menciona aquí Arnaldo, que en cualquiera de los 4 temperamentos existen personas exitosas, efectivamente. Por eso les digo, no hay temperamentos buenos ni malos, solo son temperamentos. Y bien canalizados puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Aún los coléricos han tenido buenos resultados, ¿no? Ni para preguntarles, ¿cuál temperamento creen que haya tenido Adolfo Hitler, ¿verdad? Porque es muy evidente, pero justamente los temperamentos han estado presentes a lo largo de nuestra historia, hacen tanto en personas, todos los temperamentos han destacado en algunos personajes, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí nos quedamos entonces. Muchas gracias por su atención. Como siempre, un placer vernos por aquí. Y la siguiente semana vamos a ver justamente los tipos de carácter que tenemos, que se desarrollan y que esos sí son modificables, ¿ok? Y que les digo, si hacen match con nuestros temperamentos, padrísimo. Si no hace match, aguas, porque entonces seguramente ya tuvo alguna repercusión. Si tenemos más de 21 años, ya tuvo repercusión en nuestra personalidad. Si no, pues para allá va a ser, ¿sale? Muchas gracias, María Ángeles, por tu comentario. Qué bueno que también te agradó este asunto, ¿ok? Y Mitzi, también, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, que tengan muy buena noche. Tomen su cafecito y que les vaya muy bien, ¿sale? Nos estamos viendo. Y en unos minutos estoy subiendo el cuadrito que les acabo de decir de, de los temperamentos. Si no, de todos modos, ya saben, ahí está el teléfono, ahí está el WhatsApp, con todo gusto. Si no, también me pueden escribir y ya les platico un poco más o les doy un poco más de información sobre este asunto, ¿sale? Que tengan buena noche, pásenla bonito y nos estamos viendo, ¿vale? Cuídense mucho. Sí, bye. No quiere, no se quiere despedir esta cosa. Buenas noches, Gwen, también. Bye.